Muy bien, buen día, ¿cómo están? Opa, buen día, vamos de nuevo. Ustedes tienen que responderme más que el otro grupo, ya han tenido más tiempo para dormir. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, qué buenos verlos, qué buenos ver caras nuevas, pero también caras que nos vienen a visitar, así que sean bienvenidos. Y como dijo Augusto, estamos estudiando, hoy vamos a retomar una serie que dejamos el año que pasó. La serie se denomina Reconstruyendo, ¿sí? Hemos absorbido ahí el libro de Esdras y también el libro de Nehemías. Ahora, está bueno recordar un poquito, hacer memoria de por qué habíamos tomado esta serie de reconstruir. Y bueno, lo tomamos en un momento que salíamos de la cuarentena el año pasado y entendimos que muchos, por no decir todos, habíamos sufrido la cuarentena de una forma muy especial. La cuarentena nos había golpeado, había restado fuerza física, fuerza mental. Quizás también nuestra comunión con Dios se vio impactada, se vio debilitada, producto de la cuarentena y todo lo que rodeaba a esta pandemia. Así que pensábamos en una historia, en una etapa histórica, puntual del pueblo judío, cuando retornó a Jerusalén, ¿sí? Ellos estaban siendo cautivos, estamos hablando 400 años antes de Cristo, estaban siendo cautivos en el imperio babilónico y por voluntad de Dios ellos regresan a su ciudad, a la ciudad de Jerusalén. Pero la ciudad de Jerusalén estaba destruida. Entonces ellos comienzan todo un proceso de reconstrucción. Había una reconstrucción física por hacer, del altar, del templo, de los muros, de las casas, pero también había una reconstrucción espiritual. Ellos tenían que volverse a Dios y Dios tomó el primer paso. Entonces fue bueno tomar principios sacados de la palabra de Dios de esta etapa del pueblo judío que empezó a reconstruir y nosotros nos veíamos salvando todas las diferencias que también teníamos cosas por reconstruir y tomar consejo de lo que ellos aprendieron. Ahora, la cuarentena quedó atrás y comenzamos un nuevo año, ¿sí? Comenzamos el 2021, pero los golpes, hablábamos de que esos golpes del 2020 nos siguen doliendo. Dimos vuelta el almanaque, pero los golpes, los moretones, los seguimos teniendo. Y hay algo muy común que se ve en la sociedad, que hay un malestar general que puede ser incluso un poco lógico de todo lo que hemos vivido el año pasado, incluso las noticias que vemos que hay un panorama de mucha incertidumbre, de que no se sabe qué va a pasar en este nuevo año, y la gente manifiesta su malestar en que hay poca proyección para este año. Hay un malestar general que se manifiesta de que muy pocas personas se animan a querer proyectarse en este año, a querer planificar, a querer organizarse. Es como que estamos en un punto donde no sabemos para dónde encarar. Arrancamos el año de esa forma, no sabemos para dónde encarar. Y creemos que no es la voluntad de Dios de que un hijo de Dios comience un año sin ninguna perspectiva, sin ningún tipo de proyección, sin ningún tipo de organización o planificación, con una actitud de decir, bueno, total nada se va a cumplir. Si el 2020 demostró eso, a lo mejor en una mirada pesimista, es decir, todos los proyectos quedaron aplacados, quedaron en el piso, ¿para qué voy a querer proyectar algo? Mejor que fluya todo como debe fluir y yo me voy adaptando. Bueno, esa es una actitud un poco fatalista, que no creo que sea bueno, que no creo que sea sano. Mira, los jóvenes, que supuestamente somos las personas que deberíamos ser lo más visionarios de la sociedad, somos los menos visionarios, los que menos proyección y visión tenemos. Bueno, al arrancar el libro de Nehemías, que vamos a comenzar el día de hoy, podemos sacar algunos principios que nos ayuden a proyectarnos como corresponde, de una forma correcta, de una forma bíblica, a planificar. Yo no sé si te gustan las historias. A mí me encantan las historias. Hoy vamos a comenzar un libro que ya comenzamos el año pasado, pero lo vamos a retomar. Y cuando hablamos de la historia de Nehemías, es imposible no hablar de liderazgo, pero tampoco es imposible no hablar de proyectos. Es imposible de no hablar de planificación.
Y yo pensaba que es muy oportuno comenzar este año con el libro de Nehemías. No es casualidad. Así que yo espero que Dios anime tu corazón y que salga de este lugar con un ánimo y con una actitud de decir, yo quiero proyectar. Yo quiero abandonar ese estado de desánimo, de fatalismo, crónico a lo mejor, y quiero comenzar este año proyectando de una forma correcta. Así que te pido que abras ahí el libro de Nehemías. Vamos al capítulo 1. Nehemías capítulo 1, versículo 1, leo, dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Así comienza esta historia. Esta historia comienza ya planteándote el problema en un primer momento. Pero acá tenemos un personaje llamado Nehemías. ¿Quién era Nehemías? ¿Cómo se presenta él? Bueno, él se presenta como el hijo de Acalías. No sabemos quién fue Acalías. En el único lugar donde se menciona Acalías es acá. Pero él decide presentarse como el hijo de Acalías. Y cuando termina el capítulo 1, él dice que era el copero del rey. Él era el copero del rey. Ese era su oficio, esa era su vocación. ¿Quiénes eran los coperos? Bueno, el rey en aquella época sufría muchos atentados y mucha gente quería atentar contra su vida, quería envenenarlos. Entonces, ¿qué hacían? Contrataban o sometían a una persona de confianza y que esa persona tenía que probar el vino que después él iba a probar. Tenía que probar la comida que él después iba a comer. Y si esa persona no caía muerto, bueno, quiere decir que la comida se podía comer y que el vino se podía tomar. Así de simple, no existían los bioquímicos en aquella época. Entonces, estaba una persona encargada de probar el vino, de probar la comida. Una persona de mucha cercanía, de mucha confianza. Ahora, posiblemente Nehemías era la persona de más confianza que tenía el rey en todo el reino, junto con la reina quizás. Era más que un mesero, era una persona instruida. Posiblemente era el consejero del rey, la mano derecha del rey. Entonces podemos decir que Nehemías había escalado socialmente muy alto, había llegado a tener una muy buena posición. Pero ahí había algo más que caracterizaba a este hombre. Este hombre era temeroso de Dios. A pesar de ocupar un cargo muy alto en la política, de ser la mano derecha del hombre más poderoso de todo el mundo, del imperio más poderoso del mundo, era un hombre que temía a Dios. Era un hombre que tenía una sensibilidad muy marcada por Dios. ¿Y cómo podemos valorar esto? ¿Cómo podemos entender que Nehemías era un hombre espiritual? Mira lo que dice el versículo 2. Vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté. Hubo algo que Nehemías hizo, preguntar. ¿Qué cosa preguntó? Por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Nehemías estaba haciendo una pregunta que nada que ver tenía con él. Él estaba disfrutando del palacio de Artajerjes, de Babilonia, las mejores comidas, los mejores vinos, pero él hace una pregunta de interés, que si uno analiza la posición de Nehemías no tenía por qué interesarse por los judíos o por Jerusalén. Pero él era espiritual y demostró tener una sensibilidad espiritual porque se interesaba por aquellas cosas que Dios se interesa. Nehemías seguramente había leído a los profetas, había leído Jeremías, había leído Isaías, Ezequiel, y él sabía que Dios amaba a Jerusalén, que Dios amaba a los judíos.
Y es por eso que Nehemías se interesa por saber cómo estaban ellos. Entonces le responden a Nehemías: mira, Nehemías, Jerusalén está destruida, los muros están derribados. Bueno, podía pasar. Los muros están derribados. Ahora, la respuesta que recibe Nehemías era una respuesta que a lo mejor no esperaba. Pero ¿qué pasó? Esta respuesta lo impactó. De tal forma lo impacta que sus hermanos, sus compatriotas, estaban viviendo en miseria, en una vulnerabilidad, en un peligro, que dice en el versículo 4: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Mirá cómo le chocó esta noticia a Nehemías, que él se tiene que sentar. ¿Alguna vez recibiste una noticia así? Tan fuerte, tan dura, que vos decís: yo no puedo estar de pie, me tengo que sentar, siento que me caigo. A ese punto Nehemías amaba a Jerusalén, amaba a sus hermanos. Y dice que él oró y ayunó. Y después, en el versículo 11, cuando termina el capítulo 1, dice muy bien qué es lo que él oraba. Él oraba para que le cambie el corazón de aquel hombre. ¿Quién era ese hombre? El rey Artajerjes. Nehemías estaba orando, diciéndole: Dios, yo necesito hacerme cargo de esta situación, pero yo necesito primero que actúes en el corazón de Artajerjes, del rey, para que me deje ir a Judá, para que yo pueda reconstruir esta ciudad. Mira, acá hay una enseñanza muy grande, porque a veces nosotros pensamos en una persona y queremos cambiar a esa persona, queremos cambiar su forma de pensar, su corazón, o a lo mejor tenemos una intención sana, queremos que esa persona conozca de Dios, ¿sí? ¿Y qué hacemos nosotros? En nuestra desesperación lo que hacemos es: bueno, yo voy a formular un plan para cambiarle el pensamiento. O a lo mejor empiezo a hacer o a armar pequeñas estrategias para manipularlo, para que esa persona cambie su forma de pensar, cambie su forma de actuar, cambie su forma de vivir. Ahora, esa no era la actitud que tomó Nehemías. ¿Sabes cuál fue la actitud de Nehemías? No fue una actitud de manipulación. Bueno, voy a manipular al rey para que el rey me deje ir a Judá. O voy a sacarle un tema de conversación, cosa que eso derive de Jerusalén y yo pueda hablarle de cómo está la ciudad. No. Nehemías sabía que si había una persona que podía doblar el corazón del rey, si había una persona que podía cambiarle la mente al rey, no era Nehemías, era Dios. Ahí está. Guarda que puede estar alto el volumen. Bueno, se despertan. Ahora, Nehemías reconocía cuáles eran sus limitaciones. Y Nehemías sabía: yo no tengo el poder, a pesar de todos los talentos que tengo para ser la mano derecha del rey, yo no tengo el poder para cambiar una vida, yo no tengo el poder para transformar o doblar el corazón a una persona. Solo Dios. Y a lo mejor nosotros estamos viviendo una situación muy particular en nuestra familia y estamos pendientes de una persona que nosotros queremos que esa persona piense como yo pienso. O la quiero traer al camino de Dios. Y en esa desesperación nosotros a lo mejor somos incluso violentos o ásperos con esa persona porque queremos forzar a esa persona para que conozca de Dios. Mira, esa no es la actitud correcta. Si hay algo que Nehemías nos enseña, Dios nos enseña por la vida de Nehemías, es que Dios es el único que puede cambiar los corazones. A nosotros nos corresponde orar, tener paciencia. A lo mejor dos cosas que no nos gusta hacer: ser pacientes y permanecer en la oración. Pero parte de la gran enseñanza es que Dios responde esa oración, como lo vamos a ver ahora. Entonces, ahí estaba Nehemías, orando de manera particular por un hombre, para que Dios le transforme el corazón y lo deje ir a Judá. Pero otra cosa que rescatábamos de Nehemías es que Nehemías se interesó por lo que Dios se interesa, pero también quiso informarse de la necesidad que había a su alrededor.
Mira, yo no sé si vos estás tan informado o si yo estoy tan informado de la necesidad que hay a mi alrededor. Nehemías buscó de una forma intencional informarse de la necesidad que había en ese momento. Y a lo mejor nosotros estamos acá en el 2021 y no sabemos para dónde encarar este año. Bueno, muy probablemente no sabemos para dónde encarar porque nosotros no estamos siendo informados de cuál es mi verdadera necesidad. ¿Cuál es tu verdadera necesidad? ¿Lo tenés bien fijo en tu cabeza? ¿Vos estás seguro que esa es tu verdadera necesidad? ¿O estás confundido? La actitud de Nehemías fue preguntarle a la persona correcta y buscó informarse. Él le preguntó a un hermano que había regresado de Jerusalén, ¿cómo están ellos? Le preguntó a la persona correcta y se informó, buscó informarse. Y quizás esa puede ser nuestra primera actitud para arrancar este año, de preguntarle a Dios, Dios, ¿cuál es mi verdadera necesidad? Porque a lo mejor estoy confundido. A lo mejor creo que mi necesidad es algo y en realidad no lo es. Y pensamos un poco de todas las cosas que nos rodean hoy en día. Pensaba un poco de las distracciones que tenemos. Algunos lo llaman recreación, que está bien la recreación, pero hay toda una industria en la recreación. Mira, yo veo acá personas de distintas edades, me veo a mí posicionado en una etapa de la vida y pensaba que en cada etapa de la vida hay una recreación diseñada, estudiada, para que cada persona pueda pasar el tiempo en eso. No importa cuántos años tengas, no importa en qué etapa de la vida esté, hay algo pensado para vos, para que uses tu tiempo, tu fuerza, tu dinero y para que estés todo el día en eso. Y podemos llamarlo recreación, pero esa recreación puede tornarse en un hábito. ¿Y qué pasa? Bueno, perdemos el tiempo. Y ya las cosas que eran necesarias, a lo mejor hoy no la vemos como algo necesario. Vemos algo necesario, no sé, otra cosa que al final de cuentas no tiene peso, no tiene valor. Bueno, Nehemías entendió que era necesario. Y ahí arrancó este proyecto. Mira lo que dice capítulo 2. Vamos a leer los primeros versículos. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. Esto no es sino quebrantamiento de corazón. Entonces temí en gran manera. Ahí lo habíamos dejado a Nehemías en el capítulo 1, en el mes de diciembre. ¿Qué estaba haciendo Nehemías? Orando, pidiéndole a Dios que le dé gracia frente a ese varón. Y la historia retoma en el mes de abril. ¿Y qué pasó en esos 4 meses? No sabemos. Lo que sí sabemos es que Nehemías estaba orando por el corazón del rey. Y en este relato que él está escribiendo va añadiendo pequeños comentarios. Y dice que en el 20 año del reinado de Artajerjes, en el mes de abril, yo estaba sirviéndole el vino y acá añade un comentario Nehemías. Y como yo nunca había estado triste delante de Artajerjes, el rey me dijo, ¿por qué está triste tu rostro? Y a continuación Nehemías dice, y temí en gran manera. Mira, era un hombre, Nehemías, tan excelente en su labor, en su trabajo, que a pesar de que él tenía una tristeza en su corazón, a pesar que él tenía un corazón quebrantado, él cumplía con su rol, cumplía con su función. Eso es un gran desafío, ir a trabajar y hacerlo con excelencia, a pesar que a lo mejor podés tener un corazón quebrantado. Lo mismo puede pasar en el servicio a Dios. También el servicio a Dios es desafiante, es un privilegio, pero a veces también puede estar pasando una etapa de confusión, de tristeza. Y qué bueno es ponerle todas las pilas. Qué bueno es servir a Dios con excelencia. Qué bueno es ahí en tu trabajo hacerlo con excelencia. Eso caracterizaba a Nehemías. Nehemías cumplía con su rol, pero con excelencia. Él dijo, yo nunca estuve triste delante del rey, yo nunca demostré lo que había adentro. Pero Nehemías era un ser humano.
Y en un momento ese pesar en su corazón se manifestó en su rostro, el semblante le cambió. Hace un momento hablamos de Proverbio 15. El Proverbio 15 dice, el corazón alegre, ¿qué hace? Hermosea el rostro. Bueno, Nehemías no tenía un corazón alegre y le provocó todo lo contrario, al tal punto que el rey se da cuenta, Nehemías, yo te conozco a vos, yo sé cuando estás enfermo y cuando no lo estás, ahora no estás enfermo. ¿Por qué está triste tu rostro? Entonces Nehemías dice, y temí en gran manera. ¿Sabes por qué temió Nehemías? Bueno, porque en aquella época el copero del rey y las personas que rodeaban al rey, que eran de suma confianza, no podían estar tristes delante del rey. No se podían presentar con la cara larga delante del rey. ¿Por qué? Porque el rey pensaba que si vos estás triste delante de mí, quiere decir que vos no estás conforme conmigo. Y si no estás conforme conmigo, ¿qué te impide a vos tramar algo para atentar contra mi vida? Dejá de ser confiable. Ese era el pensamiento que tenía el rey. Entonces por eso Nehemías dijo, temí en gran manera. A lo mejor Nehemías ahí estaba recogiendo las copas y de repente escucha que el rey estaba hablando con la reina y en un momento le dijo, Nehemías, ¿por qué estás triste? Me imagino Nehemías. No sé si se le habrá caído una copa o algo, pero dijo, temí, tuve pánico. Y acá vemos a Nehemías que responde, versículo 3, y le dije al rey, para siempre vive el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Nehemías responde exactamente lo que el rey le había preguntado. Me dijo el rey, ¿qué cosas pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Vos fíjate qué está pasando acá. Acá hay una conversación que está fluyendo en un ritmo muy rápido, en una velocidad rápida. Nehemías le dice al rey, yo estoy triste porque mi nación, mi pueblo está sufriendo grandes miserias. Y el rey le dijo, ¿y qué querés? ¿Qué pedís? Y en el medio de esa conversación, Nehemías hace una oración. Ahora, ¿cómo podés tener tiempo en medio de una conversación frente al rey, al hombre más poderoso del mundo, para hacer una oración? Bueno, Nehemías no pidió un momento para irse a la habitación para orar. No hizo eso. Eso ya lo estaba haciendo él desde diciembre. No le hacía falta hacer eso en ese momento. Él hace una oración instantánea. Una oración en el momento, en plena conversación. Se lo conoce como oraciones jaculatorias. Un nombre muy raro, ¿no? Pero se lo conoce así como oraciones jaculatorias. Son oraciones cortitas. Son pequeñas oraciones que van al cielo y que tienen tanto peso como una oración cuando uno está de rodillas solo en su habitación. Y ahí estaba Nehemías. ¿Qué le habrá dicho Nehemías a Dios en ese momento? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué habrá orado Nehemías en ese momento, en ese lapso cortito? ¿Qué piensan? A ver, escucho. Pidiendo misericordia. Pidiendo misericordia. ¿Cómo habrá dicho Nehemías esa oración? ¿Cómo lo habrá formulado Nehemías a esa oración? Ten misericordia de ti, de mí y de tu pueblo, Jehová Dios. Bueno, puede ser un poco larga. Yo creo que a lo mejor el rey tomó el vino, está bien. ¿Qué más? ¿Qué piensan? ¿Cómo habrá hecho esa oración Nehemías? ¿Alfredito? ¿No? Ayúdame, Señor. Ahí me va gustando, está haciendo cada vez más corta. Está bien, acuérdate que venís en una conversación, en un flujo, en una velocidad que tiene que ser una oración corta. Yo creo que habrá dicho 2 palabras como máximo. Dios, ayúdame. Dios, sálvame. En medio de la conversación. Qué bueno es entender que Dios es nuestro pronto auxilio. Qué bueno es entender que Dios está cercano, que yo no necesito hacer toda una oración larga, eterna, para atraer la atención de Dios. Qué bueno es decir que yo puedo decir 2 palabras y Dios escucha. Ese es un Dios cercano. Nehemías tenía un correcto equilibrio de orar, de pasar tiempo con Dios, de tener comunión con Dios. Lo venía haciendo desde diciembre. Estamos en abril. Pero también Nehemías tenía una dependencia tal con Dios que hacía oraciones cortas en medio de una conversación. Y acá está lo que pide Nehemías. Versículo 5. Y dije al rey,
si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios y sobre mí. Y vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Me encanta porque el rey le pregunta a Nehemías, Nehemías, ¿cuándo vas a volver? Yo entiendo, Nehemías, yo te voy a dejar ir, pero a mí me interesa algo. ¿Cuándo volvés? ¿Cuánto va a tardar tu viaje? Eso hablaba de que el rey quería a Nehemías, que Nehemías era una persona muy buena para estar con alguien. Y el rey se preocupaba, Nehemías, yo quiero que vuelvas. Y ahora Nehemías le dice lo que quiere y le da todo con detalle lo que él estaba necesitando. Yo quiero cartas para presentar a los gobernadores. También quiero una carta para Asaf, el que guarda el bosque del rey, porque yo necesito madera para construir los muros. Necesito madera para construir mi casa, porque voy a tener que vivir en algún lado mientras construyo eso. Eso me habla de que Nehemías, escucha, planificaba. Porque todas esas cosas no fluyeron por arte de magia. Hubo una planificación. Nehemías se había proyectado. Estuvo orando 4 meses, pero al mismo tiempo él proyectaba, planificaba. Por eso no se quedó mudo. Vos fíjate la planificación de Nehemías. Yo necesito cartas para atravesar todos los peajes de la guardia que tiene el rey para llegar a Jerusalén. Es más, yo necesito una carta para que el que guarde el bosque me dé madera para trabajar. Imagínate si Nehemías no hubiera pensado en eso. Hubiera hecho un viaje de 1300 kilómetros, hubiera llegado al bosque, hubiera encontradose con Asaf. Y Nehemías hubiera dicho, necesito madera. Y Asaf dijo, necesitas un permiso del rey. Lo tengo. ¿Y dónde está? No sé. Bueno, volvete y búscalo. 1300 kilómetros, un viaje redondo era 2600 kilómetros. ¿Quién había viajado a 90 kilómetros por hora en aquella época? Nadie. Pero Nehemías ya tenía todo en su cabeza. Eso me habla de equilibrio. Es bueno orar a Dios y necesitamos orar a Dios. Pero paralelamente es bueno proyectarse y planificar. Versículo 11. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días me levanté de noche. Y acá empezamos a ver las actividades que tenía Nehemías cuando llega por primera vez a Jerusalén. Yo y unos pocos varones conmigo y no le declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón, que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en la que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en la cual yo iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos sacerdotes, ni a los nobles, ni a los oficiales, ni a los demás que hacían la obra. A mí me encanta porque Nehemías llega a Jerusalén después de recorrer 1300 kilómetros y simplemente en su relato él dice, y llegué a Jerusalén, como nada. Pero él era la mano derecha del rey, él traía cartas del rey, tenía capitanes al lado, pero simplemente dice de una forma humilde, llegué a Jerusalén. ¿Y qué hiciste, Nehemías, cuando llegaste a Jerusalén? Bueno, estuve 3 días en silencio, sin hablar con nadie, salía de noche, recorría la ciudad, recorría el muro. Había tantos escombros que ni siquiera podía pasar con mi caballo, me tenía que bajar del caballo.
Iba, volvía a entrar y a nadie le revelé lo que tenía que hacer. Hablamos de algo que sucedió en la historia, en la década del 30, cuando Hitler asume el cargo en Alemania para gobernar Alemania. Él hacía grandes discursos y en uno de sus discursos, uno de sus más famosos, él dijo: denme 10 años y Alemania va a quedar irreconocible. Y empezó a hablar de todos los proyectos que él tenía, hacer aeropuertos y tantas cosas grandes, todo lo que su mente imaginaba. Ahora, después de 10 años terminó la guerra, los rusos se habían encargado de derribar cada pared, cada casa que había en Alemania, y un alemán se levantó y recordó lo que Hitler había dicho, y dijo: Hitler cumplió con su promesa. Alemania está irreconocible. Ahora, cuando Nehemías entra a Jerusalén, él no entra como el gran soberano, como el gran salvador. Acá vengo yo con los capitanes del rey, del hombre más poderoso del mundo, y les voy a cambiar la vida a ustedes, pobres miserables. No entra con esa actitud Nehemías. Nehemías entró con una actitud de humildad. No habló, estuvo en silencio, recorrió todo el lugar. ¿Por qué? Porque él era el copero del rey y se estaba por transformar en un gran ingeniero. Y yo me imagino a Nehemías caminando de noche por medio de las ruinas, preguntándose: ¿y Dios, cómo encaro esta obra? ¿Cómo levanto un muro de 1400 metros? Hay ruinas por todos lados, tenemos enemigos que vienen a cada rato. ¿Cómo habrá hecho ese hombre? ¿Cuál era el secreto que tuvo Nehemías para no desfallecer, para no desanimarse? ¿Sabes cuál era el secreto? Muy probablemente esté en el versículo 12, en la parte final del versículo 12. Y no le declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón para que hiciera. Ahí estaba el secreto. Nehemías tenía una convicción de que ese proyecto lo había puesto Dios en su corazón. Nehemías tenía la certeza que ese era el proyecto de Dios, no era su propio proyecto. Y a veces nosotros comenzamos un año con muchos proyectos, a lo mejor, o planeamos cosas, pero la gran pregunta es: ¿de dónde nació ese proyecto? ¿Ese proyecto nació de tu corazón? ¿Y lo que querés hacer ahora es imponérselo a Dios? ¿Qué peligro es buscar que Dios bendiga un plan, un proyecto que nació en mi corazón? Nehemías tenía algo y tenía una certeza que lo que él tenía en su corazón primero nació en el corazón de Dios y después Dios se encargó de ponerlo en su corazón. Y había muros que levantar, había ruina, había muchas cosas por hacer, pero él no se desesperó porque sabía que era el proyecto de Dios y que Dios iba a bendecir su proyecto. Y ahí estamos nosotros, arrancamos un 2021, pleno enero. A lo mejor no sabemos para dónde encarar este año, tenemos algo en nuestra mente, y la pregunta que te quiero hacer: el proyecto que a lo mejor tenés en tu cabeza, ¿de dónde nació? ¿Cuál es la fuente? Porque si nació de tu corazón y se lo querés imponer a Dios, te estás perdiendo de algo muy grande. Te estás perdiendo de formar parte del plan de Dios. Nehemías, si no hubiera hecho esa pregunta, ¿cómo está la gente en Jerusalén? Nehemías se hubiera perdido de formar parte del plan y del proyecto de Dios. Hoy en día se habla mucho de lo que se conoce como el evangelio de la prosperidad o predicaciones de la prosperidad. Y se habla de prosperidad y es muy interesante la palabra prosperidad, pero es una prosperidad que alimenta el egoísmo, nada más. Ahora vos fíjate, la gran diferencia entre lo que plantea Nehemías y lo que pueden plantear muchas personas, incluso nuestros corazones, es que los principios bíblicos, que Dios va a bendecir tu proyecto, el principio es siempre y cuando ese proyecto sea de Dios. Y punto, y nada más. Así que yo te quiero animar a que vos te intereses y le preguntes a Dios: Dios, ¿cuál es mi rol para este año en tu proyecto, en tu plan?
Porque yo estoy seguro que ese proyecto sí lo vas a bendecir. ¿Te interesa saber cuál es tu rol en el plan de Dios? ¿Te interesa saber cuál es tu lugar, cuál es tu posición en el plan de Dios? ¿Te interesa asumir esa responsabilidad? Qué lindo sería asumir esa responsabilidad y dedicarle la vida a eso y no a cualquier otra cosa que pueda estar en mi cabeza o en mi mente, pero que nació de mi corazón. Mira, para terminar te voy a leer los últimos 4 versículos del capítulo 2, versículo 17, dice: les dije pues, juntó a los hombres, Nehemías, a los judíos, y dijo: ustedes ven el mal en el que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Mira estas palabras, si querés subrayar tu Biblia, en el versículo 17, estamos, edifiquemos, no estemos. Nehemías se identifica con el problema, estamos en oprobio, y en realidad Nehemías no estaba en oprobio, no estaba viviendo una miseria. Nehemías estaba en el palacio real, pero a ese punto absorbió él esta responsabilidad, estamos en miseria. Ahora edifiquemos juntos, no estemos más en esta condición. Mira, en las grandes empresas, en las organizaciones, se conoce algo como motivaciones externas y motivaciones internas. No sé si alguna vez lo escuchaste. Las motivaciones externas son aquellas motivaciones que van apuntando a lo externo. Por ejemplo, si vos trabajás bien y cumplís con determinado objetivo, yo te voy a dar un bono, te voy a dar un viaje, te voy a dar cosas. Entonces el empleado se siente como motivado, ¿sí? Pero también existe algo como la motivación interna. Y la motivación interna no tiene nada que ver con si vos haces bien tu trabajo, yo te voy a dar un bono. La motivación interna te dice, yo te desafío a que hagas esto y lo hagas con excelencia, porque esto es lo que corresponde, porque esto es lo bueno. Apunta más a lo interior, a los valores personales, es decir, esto es lo que corresponde. Y Nehemías, como el gran líder que fue, él no dijo, si ustedes construyen esto, yo voy a hablar con Artajerjes para que les traiga a ustedes, no sé, guardias de seguridad y cuántas cosas. Nehemías dijo, muchacho, tenemos que construir porque esto es lo que corresponde hacer. Esto nos conviene. Y edifiquemos juntos, versículo 18. Entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, asimismo las palabras del rey que me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos así, y así esforzaron sus manos para hacer el bien. Versículo 19. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesem, el árabe, hicieron escarnio y se burlaron de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacen ustedes? ¿Por qué se rebelan contra el rey? Y en respuesta le dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis ni parte, ni derecho, ni memoria. Cuando todo el pueblo se propone a cumplir con este objetivo, con este gran proyecto, ¿qué pasó? Vino la oposición, porque la oposición nunca va a quedar excluida. Ahora Dios usa la oposición porque hay algo que Dios quería formar en la vida de estas personas. Dios lo permitió. Y ahí se habla de un Tobías, de un Sanbalat, que ya lo vamos a ver en otros capítulos, ¿no? Esa oposición. Pero a medida que avanza la obra, esa oposición se va alejando. Primero Tobías y Sanbalat estaban al lado de los judíos burlándose. Después cuando empiezan a construir los muros y tienen unos metros los muros ya de alto, ellos decían, che, va a venir una zorra, un animalito, y es tan débil ese muro que lo va a derribar. Ahora ya ellos estaban ya fuera de los muros. Así la oposición va a estar presente, pero cada vez tomando distancia. Pero me gusta la respuesta de Nehemías y con eso quería cerrar. Nehemías no sacó chapa, diciendo, a mí me autorizó el rey Artajerjes a estar acá. Ustedes se tienen que ir. Nehemías dijo, el Dios de los cielos va a prosperar esta obra, y así lo iba a hacer. Ustedes no tienen ni parte, ni arte, ni derecho en este asunto.
Y a mí me quedaba como una última reflexión estas palabras. Qué bueno es poder decirle a un enemigo con altura: no tenés derecho, no tenés parte ni memoria con este asunto. Ahora, a veces, lamentablemente, nosotros tenemos una actitud un poco diferente, pero con Dios. Porque decimos que amamos a Dios, con nuestra lengua decimos yo amo a Dios, yo sigo a Dios, pero mi vida es totalmente incoherente. En mi vida mando yo y nada más. ¿Vieron esa canción que dice y yo sigo siendo el rey sigo siendo yo? Bueno, lo practicamos, yo soy el rey. Yo tengo mis proyectos, yo tengo mis planes, yo voy a hacer lo que quiero. Y pareciera que con una actitud desafiante, por nuestra forma de vida, a Dios le decimos: Dios, vos no tenés ni parte, ni derecho, ni memoria. Yo con mi vida hago lo que quiero. Qué bueno sería que hoy reflexionemos, le pidamos perdón a Dios si adoptamos esa actitud de yo sigo siendo el rey. Esa actitud de que Dios, vos no tenés ni parte ni derecho en mi vida. Y que hoy reconozcamos a Dios. Dios, vos sos el Dios de los cielos, de la tierra, sos mi creador. Entiendo que hay muchas cosas que no entiendo, pero aún así te reconozco como Dios. Y te pido perdón por si tuve ese estilo de vida. Y yo hoy quiero reconocerte como la persona que tiene derecho en mi vida, que tiene parte, que tiene memoria en mi vida. Y dar ese paso y cederle ese lugar a Dios. Y dejar de vivir mi vida creyendo que yo soy el dueño de mi vida y dueño del mundo. Porque esa es la actitud que Dios está buscando. Mira, te invito a que cierres tus ojos y busques a Dios en una oración. Y yo espero que Dios haya hablado a tu vida por medio de su palabra con esta historia tan interesante. Y decirle a Dios: Dios, estuve viviendo creyéndomela que soy el gran rey, el gran señor, el gran soberano de mi vida. Pero si analizo mi vida, no estoy conforme con mi vida. Yo hoy quiero reconocerte como Dios, como aquel que puede doblar los corazones de las personas, el único que tiene el poder para cambiar pensamientos, para transformar vidas. Y que si estuve viviendo mi vida centralizado en mis proyectos, hoy quiero dejarlo a un costado porque me quiero sumar a tu proyecto. Quiero saber verdaderamente cuál es mi rol, cuál es mi función en esta vida. ¿Para qué estoy acá? ¿Qué querés conmigo para este 2021? Gracias a Dios por tu palabra. Gracias a Dios porque nos enseña, nos despierta, nos entusiasma. Yo te pido, Dios, que estés hablando a cada uno de los corazones que están acá. Tú conoces la necesidad que cada uno tiene. Padre, despierta un interés para que querramos averiguar cuál es nuestra verdadera necesidad, de forma particular. Ayúdanos a reconocer cuáles son proyectos que tenemos que abandonar y dejar, porque no provienen de vos. Ayúdanos a reconocer cuáles son los proyectos que provienen de vos y a lo mejor hoy estamos flaqueando en esos proyectos y tenemos ganas de abandonar. Dios, danos sabiduría para poder vivir en este año. Ayúdanos a tener un corazón sensible para que podamos interesarnos cada vez más por aquellas cosas que a ti te interesan. En el nombre de Jesús, amén.